Bueno, le van a tener que contar a sus compañeros. Sí. Eh, bueno, entonces, retomando, vamos a decirlo solamente como para que les quede como referencia a los que no están conectados. Unidad entre los años 30 y el peronismo, industrialización, urbanización liviana, migraciones internas. Ahí hay unidad, diferenciación entre el peronismo y la década del 30, política distributiva, alianza con el sector obrero y generación de un Estado corporativo y una matriz estadocéntrica, con grandes nacionalizaciones y con el objetivo de lograr la industria pesada, la autarquía económica, la integración industrial y el autoabastecimiento con combustibles. Limitantes del capitalismo argentino peronista, bueno, su política externa basada en una oposición con los Estados Unidos, lo que le impide ingresar al Plan Marshall, tener una política de complementación con una Europa destruida y tener una política comercial que no se sirvió del el fuerte crecimiento de los Estados Unidos, ¿no? Con la importación de maquinarias, de material bélico y de crédito para la industria argentina. Bien, podríamos agregar entonces acá lo último, que era Perón, digamos, se sirve de esta oposición que los Estados Unidos hace, calificándolo como continuidad nazifascista, y de la hostilización, para hacer un discurso y una presentación del peronismo como, digamos, una fuerza nacionalista extrema y determinar un antiimperialismo norteamericano. No entra el FMI, Perón no firma, y tampoco al Banco Mundial. Bien, esto en todo caso no le permite al peronismo ingresar en un mercado mundial que, digámoslo así, para Eric Hobsbawm, el periodo que se abre al fin de la Segunda Guerra Mundial es el periodo que llamó Edad Dorada. En toda la historia de la humanidad, Eric Hobsbawm encuentra que el periodo de mayor crecimiento, de mayor estabilidad y de mayor crecimiento en el bienestar de toda la población mundial se dio en estos años. ¿Eh? Fines de los 40, 50, hasta la crisis del petróleo, hasta el 73, la población mundial en general aumentó sus estándares generales. Por ejemplo, en todas las economías, obviamente los africanos pasaron de una expectativa de vida no sé, de 40, supongan a 50, pero crecieron, ¿me entienden? Crecieron un 30%. No sé si el número es así, pero supongan. Quiero decir, la sanidad mundial, el ocio mundial, la alimentación, los factores que determinaban grandes poblaciones con hambruna, etcétera, todo esto entró en una etapa nueva al mundo, fundamentalmente por el uso agroquímico, el crecimiento de la producción agraria, la revolución en las comunicaciones, una revolución en las medicinas, una revolución sanitaria en general. La ciencia tiene un salto en todos los sentidos. Bien, en este periodo, la Argentina encuentra la democratización del bienestar, pero en un marco de economía cerrada, hacia adentro. Entonces, lo que uno podría decir es, en esta etapa, ¿el mundo tuvo economías abiertas? No, en general, todas las economías del mundo fueron más bien proteccionistas, tuvieron fuerte impronta o fuerte pregnancia con las enseñanzas de keynesianismo, y hubo en general economías mixtas, donde el Estado tenía fuerte participación en la economía. Ahora, el peronismo es el límite. Salvo las economías socialistas, en ningún Estado el Estado tenía tanta participación, y tenía tanta presencia. Ahora vamos a ver los márgenes de arbitrariedad que el Estado peronista cubrió en su avance corporativo. Bueno, para los compañeros que no estuvieron, más o menos esta es la síntesis. A ver, ustedes que me estuvieron escuchando, algo que me haya olvidado, díganlo ustedes.
Hablaste mucho de la similitud económica entre la década del 30 y el peronismo y las diferencias ideológicas y eso. Y vos decís que ahora no quedó claro, repetilas, dale. No, que las similitudes económicas es sustitución de importaciones, una industrialización puertas adentro, una economía semi-industrial, dependiente, que por falta de créditos no llegó a independizarse, por así decirlo. Muy bien, Facundo. Ahora, yo te haría una sola corrección. Yo diría, para los compañeros que van a escuchar la clase después, digamos que la economía de los 30 y la economía, digamos, de los 30 hasta el 43 y del peronismo, no digamos similitudes, sino, lo que dijiste está bien, ¿eh? Quiero ubicarlo en este sentido, en la continuidad histórica. Esos procesos de los años 30 hasta el 43 son condiciones de posibilidad. Es decir, el peronismo se monta sobre esos procesos, algunos los intensifica, los expande, los generaliza, a otros los modifica. ¿Cuál modifica? El fundamental. Bueno, tenía un fuerte retraso en el crecimiento de los salarios con respecto al empleo. Había casi pleno empleo, pero la retribución de los salarios era bajísima. Los salarios tenían 98 respecto del año 29. Si en el 29 el salario era 100, en los años 40 estaban 98. Es decir, no había habido crecimiento salarial. Contra una mayor demanda industrial, contra un crecimiento del mercado interno, contra el pleno empleo, digamos. Entonces, ahí sí había en los sindicatos demandas reivindicativas de salario y obviamente de condiciones de trabajo que Perón va a tomar como una agenda política y eso le va a permitir en buena medida convertir, ¿se acuerdan lo que dijimos en la clase pasada que fue política? No lo voy a repetir eso, ¿no? Esa alianza de Perón y los sindicatos. Bueno, muy bien. Denme un segundo. Quisiera saber cómo afectaron los planes quinquenales a la industrialización. Muy bien, bien Facundo, vamos a entrar exactamente en este momento, no en este, pero vamos a entrar en esa cuestión. Para eso, yo voy a salir de esta presentación y voy a ir a otra. Denme un minuto. Juan, yo tengo una duda. Dale, ¿Qué es el CEPAL? ya te digo. Espérame que estoy justo mirando esto. Bien. Es una entidad supraestatal de América Latina, la CEPAL. ¿Y quiénes las integran? Los estados americanos. En esa entidad tuvo mucha importancia la participación de, por ejemplo, o las relaciones que tuvo Raúl Prebisch, que fue uno de los economistas más importantes de la década del 30, el que genera uno de los hombres sobre los cuales se basa la creación de nuestro Banco Central. La CEPAL, ahora te digo exactamente cómo es, no te quiero mentir con la sigla, pero es una comisión, congreso en realidad. Dame un minuto que quiero encontrar lo que les tengo que presentar a ustedes. ¿Están viendo? Sí, se ve, Juan. Bueno, vamos un minutito a más. La sigla exactamente es, Silvia, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En general, igual que entidades como la OEA, son supraestatales, participan todos los estados americanos, en este caso también el Caribe. En el caso de la OEA es político, en el caso de la CEPAL lo que hace es intervenir en las asimetrías comerciales, productivas, y está en relación eh, con otras entidades de
supraestatales mundiales como la OCDE y otras que surgieron, ¿no? Pero es estrictamente, tiene mucha importancia las conclusiones que arriban después de hacer estudios sobre los desarrollos socioeconómicos de los distintos estados, ¿no? Bueno, lo que están viendo ahí, este garabato, yo un poco se los voy a leer en la parte que nos Yo no interesa. puedo, no veo nada, no sé los demás. ¿Che, lo ven o no lo ven? A ver. Yo no. Sí, se ve. Lo veo usted nomás. ¿Se puede agrandar un poquito? Porque quizás está medio... Sí, a ver si vamos. Si la pantalla es chica, por ahí se pierde la imagen. ¿Lo estás viendo en tu Ahora no celular? se ve, pero yo lo estaba viendo. Sí, ahora ahora lo saqué. Yo lo que hice, yo lo estoy mirando del celular y yo lo había agrandado y se veía. Bueno, yo tengo una computadora y lo veo grande, pero por ahí en el celular es más dificultoso. Sí, ¿saben qué? No lo puedo agrandar porque se me va de marco. Del 1 al 2 se me va. Bueno, ahí. Sí, ahí se ve, Juan. Bueno, entonces ahí escuchen, ahí lo que dice, el que no lo ve, bueno, avanzamos así. A ver, para digamos, ver el marco general, el peronismo. Pensémoslo de hacer una línea para arriba y dice ideología. ¿Vieron que el peronismo siempre habla de 20 verdades, las 20 verdades peronistas? El peronismo siempre habla de dogma o doctrina. Por lo tanto, se piensa movimentista y se piensa fuertemente verticalista y está lejos de ser un órgano político constituido sobre la duda y el debate. Está constituido sobre verdades, sobre dogmas, sobre doctrina. Es decir, esto es lo que no se discute. El significado de dogma o doctrina es una verdad revelada. Bueno, las 20 verdades de Perón. Esto también diseña un modelo del peronismo. El peronismo tenía un líder, democracia de masas, recuerden esto, hay un acto performativo, las masas y el líder. No hay mediador. Los que operan como mediadores son subalternos del líder. El líder congrega, resume o alberga toda la soberanía que le delega esa masa en un diálogo. Ese diálogo tiene dos momentos, el de la cesión de la soberanía con un acto eleccionario plebiscitario que convierte al líder en un César. Por eso ustedes van a ver que hay dos formas politológicas de mencionar este tipo de modelo. El que se llama plebiscitario, que también a veces se reemplaza como cesarista, en donde el hombre elegido entiende que una vez que le dieron el poder, no tiene límites. Es decir, sería una democracia censitaria, perdón, cesarista. Si me dieron todo el poder, significa que tengo que hacer todo porque en esa sesión está incluida un hecho que es la unanimidad. ¿Por qué es unanimista el peronismo? Un poco más que el irigoyenismo. Porque cree que el pueblo ya se manifestó como peronismo. Y el peronismo, según el ideal de Perón, perseguía el justicialismo. ¿Qué sería el justicialismo? El logro de convertir a todos los argentinos en un estadio de derechos plenos. Con ese propósito entendía que no podía haber merma por mediatización. Perón entendía, igual que los nacionalistas de los años 30, que el parlamentarismo burgués lo que permitía era dilatar, ralentizar las decisiones de la soberanía que el pueblo le solicitaba a sus representantes. Entonces, con ese argumento decía, lo parlamentarista, lo democrático, lo republicano es burgués y un poco degenera el mandato popular. Por lo tanto, Perón, cuando le decían, pero usted es autoritario, usted es dictador, Perón decía, ellos hablan de la democracia en el sentido, digamos, formal, que sería la democracia como una forma de representación, decía, y yo hablo de la democracia real, decía Perón. ¿La democracia real qué es? Los peronistas me votan para conseguir determinados objetivos y yo
acudo a esas demandas, por lo tanto yo soy el más democrático de todos, decía Perón, y cerraba la discusión. Bueno, ahora, esa ideología, en el plano del contenido, ¿a qué se refería? Era social cristiana. Durante todo el periodo peronista, la Iglesia va a tener cada vez mayor poder, hasta el punto que logra con Perón enseñar religión en las escuelas públicas. Se acabó el laicismo con Perón. La Iglesia tiene un lugar de primacía. En la universidad ni hablar, pone a los nacionalistas más integristas, y lleva a cabo, les diría, un régimen bastante duro con los hombres antiperonistas. Bueno, y después, en términos económicos sociales, el peronismo es un nacionalismo popular. Es decir, entiende que la soberanía económica es la reducción de las posibilidades de que en la relación de la Argentina con otros poderes superiores, llámese mercado mundial, potencias industriales, etcétera, haya una merma, una pérdida de su capacidad soberana en lo económico para la distribución a la que tiene que ir. En ese sentido, digamos, bien, ¿por qué se habla siempre de esto del régimen populista? Ustedes van a ver que ahí dice populismo, régimen plebiscitario. En fin, el populismo lo podemos buscar, es una categoría más que podríamos poner como homóloga del cesarismo, de esta relación sin partido político intermedio, y que en general yo le agregaría un elemento más. El elemento central sería el agonismo, es decir, hay algunos autores, Laclau, por ejemplo, y su mujer, Chantal Mouffe, y que tomaban algunas ideas de Carl Schmitt, que dicen, bueno, la verdad tiene que ser revelada en términos políticos siempre por una lucha. No es verdad que hay consenso. Lo que se logra por triunfo sobre el otro. Entonces, el mandato de esta mirada populista es que las mayorías triunfan contra los parlamentarismos, contra los republicanismos de carácter burgués, siempre que establecen una lucha en términos maniqueos. Estamos nosotros, que somos el pueblo, que somos la nación, que somos los buenos, y está el otro. Siempre hay que elegir un enemigo. En Perón, no digo que Perón haya leído a Laclau, porque Laclau no había escrito esto todavía, ni a Carl Schmitt, que tampoco. Perón había leído a los clásicos, leía a Plutarco, a Van der Goltz, a Clausewitz, ¿no? Hombres que enseñaba como historia militar, ¿no? Hombres que, digamos, el pensamiento político de Perón era más bien el límite entre la guerra y la política. Digamos que Perón no era un hombre de guerra, pero como militar pensaba en términos estratégicos y tácticos, y pensaba, si ustedes quieren, en enemigo más que en adversario. Y como no había diseñado en su desarrollo personal ninguna formulación benigna del parlamentarismo, es un hombre en ese sentido antidemocrático. En ese sentido, ahora, tenemos que entender los años 30 y los 40, ¿se acuerdan cuando yo hablaba del nacionalismo de los años 30? En el sentido que en el peronismo el nacionalismo cubre todos los espectros, desde el económico hasta el simbólico. El nacionalismo es el estadio en el cual se desarrolla la nación, no hay otro. Y en ese estadio nacionalista la Iglesia tiene un lugar central. La doctrina social de la Iglesia es la doctrina económica. Y está bien luchar contra la burguesía, porque la burguesía es un enemigo. Ahora, Perón es más pragmático, no genera. En ningún Perón ustedes van a encontrar, más que en la declamación, luchemos contra la burguesía como un momento final. Perón es un árbitro, quiere ser un árbitro y entiende claramente que la lucha contra el comunismo, que es su mayor enemigo, se logra estableciendo un marco de regulación de la rentabilidad burguesa. Lo que Perón quiere hacer es, desde el Estado, controlar a la burguesía, en todo caso dominarla, o tener una relación de alianza en donde el Estado tenga las riendas de la relación. Lejos de Perón la idea de avanzar como dije el otro día, en una condición revolucionaria o revulsiva. ¿Cuál hubiese sido la condición revolucionaria? Bueno, México, ¿no? O los bolcheviques, ¿no? Avancemos sobre la propiedad de los burgueses, expropiemos. No hay en Perón nada de eso. Había una reforma agraria que los sindicatos todo el tiempo decían, la tierra para el que la trabaje, nunca se llevó a cabo. Perón debate
en el capitalismo peronista la redistribución de la renta, no de la riqueza. En alguna medida podemos pensar que en términos generales la acción del Estado del peronismo era progresista en el sentido que iba extrayendo recursos de los sectores de la propiedad y los iba colocando en sectores estatales para el beneficio de las mayorías. Por ejemplo, que hubiese vacaciones gratuitas para los pibes, campeonatos Evita, que hubiese zapatillas para todo, que hubiese micros que los llevaban a la villa, la que está al lado de Mar del Plata, no me acuerdo. Bueno, todo ese sistema que era, en términos económicos, un gasto público no existente antes, digamos, lo pagaba en realidad la extracción de recursos que se hacía de otros sectores que obviamente eran la famosa y odiada oligarquía. Y sectores también de la concentración de capital. Pero en ningún caso Perón establecía otros mecanismos que le quitaran al capital su centralidad en términos de derecho a la propiedad, ¿entienden? Esto nunca estuvo de ninguna manera vetado por el peronismo. En todo caso, Perón dejó correr, ¿no? Ni yanqui ni marxista, dejó correr también la idea de combatiendo al capital, pero en términos económicos poco tiene que ver esto con Perón. Bien, avancemos. Bueno, en la ideología peronista, como dijimos hasta ahora, hay keynesianismo, fuertes con el keynesianismo, sin duda, y hay también algunos elementos filofascistas. Por ejemplo, como dijimos el otro día, es muy importante para lo que tenemos que decir ahora, el sindicalismo de Estado. El sindicalismo de Estado tomado de Mussolini, el propio Perón lo dice en una entrevista, yo aprendí con Mussolini cómo dominar a las masas. ¿En qué sentido dominarlas? En hacerlas entender que la productividad, la cesión de redistribución de los beneficios de la productividad, tenían como fuerza de legalidad el compromiso del Estado. Si el líder, en este caso él, o en Italia el duce, establecían un marco de distribución, la organización del Estado corporativista o corporativo lo iba a cumplir. En ese marco de sindicalismo de Estado, obviamente, como dijimos el otro día, las CGT y toda la matriz de relaciones entre los gremios, la Secretaría General de la CGT y la sindicalización en general van perdiendo autonomía. Entonces, el peronismo lo que hace es generar un sindicalismo de Estado en el cual los sindicatos concurren ya no como representantes autónomos de los trabajadores, sino como el marco del Estado hacia los trabajadores para regular esas relaciones entre el trabajo organizado y el Estado, o las fuerzas económicas. Dicho de otra manera, para el peronismo, la regulación entre productividad, derecho a huelga, redistribución del capital, estaban con el centro en el Estado, no estaban ni siquiera en la negociación entre sindicatos y trabajadores privados. Perón entiende ahí que el Estado tiene que avanzar en todo tipo de regulaciones. Establece salario mínimo vital y móvil, establece sueldo anual complementario, vacaciones pagas, sanidad, pero los sindicatos, llámese la CGT, no tienen autonomía para operar fuera del Estado. Por eso, un texto que les nombré la vez pasada, Zenén González y Fabián Bossuet, que escriben una breve historia del sindicalismo, a partir del 45 hablan de sindicalismo de Estado. El sindicalismo de Estado es el sindicato que organiza todas sus fuerzas y su propia sindicalización, entendiendo que su centro está en el Estado y no en la CGT contra el Estado. Hasta el año 45, todas las fuerzas sindicales en Argentina operaban mirando al Estado como uno de sus objetores. Había que luchar contra el Estado porque el Estado favorecía a los burgueses, favorecía a los patrones. Esa era la ideología sindical hasta el 45. El triunfo de Perón opera una inversión. Los sindicatos entienden que el líder de los sindicatos es Perón, y es el presidente y es el Estado. Por lo tanto, estamos de alguna manera aliados con el Estado. Esta primera versión, estamos aliados con el Estado, se fue desplazando hasta que Perón logró finalmente que los secretarios generales fueran una especie de ministros títeres, y entonces la CGT, en la mirada de los opositores, era un poco
esa institución que lograba que Perón pudiera llenar la Plaza de Mayo llevando a todos los trabajadores organizadamente, ¿no? Bien. Bueno, desde ese punto de vista, fíjense que el esquema que yo les puse ahí, el filofascismo, en este punto, filofascista, uno lo puede pensar como corporativismo autoritario. ¿Por qué autoritario? Porque Perón perseguía a los sindicatos que no tenían anuencia con esa política. Los ilegalizaba. Porque Perón también, cuando hizo la Constitución del 49, no introduce el derecho a la huelga. Introduce derechos para la ancianidad, la juventud, la infancia, los sindicatos, las mujeres, pero no el derecho a huelga. No hay derecho a huelga en el Estado peronista. Ahí hay un corporativismo autoritario. Muy bien. Entonces, vayamos a la parte donde dice programática, en el centro, ¿no? Dice peronismo, al lado dice programática. Es decir, ¿qué programa tuvo Perón? Bueno, uno puede pensar ahí que hubo un Estado peronista y una economía peronista. Bien, les quería decir algo más que me olvidé. Fíjense que de ideología sale una flecha, que en las clases anteriores no se los dije, que es muy importante. El peronismo opera hasta los años 70, hasta que Perón muere, un desplazamiento de las derechas y las izquierdas. ¿Qué quiere decir un desplazamiento? Buena parte del auditorio que la derecha tenía para divulgar su proceso revolucionario de lucha contra la burguesía y contra el comunismo, ahora es peronista. Y la masa que la izquierda convocaba desde los sindicatos para radicalizarse contra la burguesía y contra el fascismo, ahora es peronista. Entonces, ¿qué pasa en la historia sindical argentina y en la historia económica argentina? Los sectores polares, la derecha y la izquierda, se reducen y quedan obligados a hacer política antiperonista, aunque sean contrarios, derecha económica e izquierda económica y social se convierten en antiperonistas porque pierden en buena medida su auditorio. Bueno, disculpen la digresión para... Volvamos a esto del Estado. Pensemos entonces, la programática tenemos el Estado peronista y la economía peronista. Bien, hay algo acá que les tengo que agregar que no se los dije hasta ahora, respecto de lo anterior, en términos de la geopolítica de Perón. Perón va a establecer en el marco de la diplomacia de la autonomía argentina, un elemento nuevo que lo caracteriza, que los peronistas establecen como un marco de creación, que en realidad tampoco fue una creación peronista, pero sí Perón la puso en primera instancia, la famosa tercera posición. El hecho de que la Argentina, como les dije antes, en términos geopolíticos, económicos, haya quedado fuera del Plan Marshall, peleado con los Estados Unidos, le permitía en esa tercera posición aliarse con el mundo que veía la guerra este-oeste o la Guerra Fría, comunistas y capitalistas, o norteamericanos y soviéticos, desde la posibilidad un poco tortuosa o un poco huidiza del pragmatismo. Es decir, Perón, a la vez que era fuertemente anticomunista y le mostraba eso a los Estados Unidos, que si bien lo consideraba un nazi, él era anticomunista, por otro lado, al ser no alineado, al mantenerse en una posición equidistante, discursiva, equidistante, Perón se sabía occidental y cristiano, pero esto le permitía a Perón lanzar todas las negociaciones posibles con los países soviéticos, venderles, tener acuerdos y demás. Esto habla del Perón pragmático más que un Perón ideológico, ¿entienden? En términos económicos. Perón era un hombre muy hábil, políticamente muy hábil, y esto le permitió, entonces, acá entramos en el término de la tercera posición para la escala económica, pragmatismo. Bueno, muy bien. El Estado peronista, dos ejes. ¿En qué se basó? Fíjense ahí, dos líneas. Industrialización. Le podríamos agregar industrialización. Objetivo, el logro de la industria pesada y el autoabastecimiento energético. La intervención, ¿no? La intervención del Estado, pero fíjense que dice gestión radical.
Es decir, el Estado interviene radicalmente. ¿Qué sería esto? Que el Estado peronista entendió que no había ámbito económico en el cual no pudiese haber una regulación estatal. Vamos como ejemplo. El Estado peronista entendía que había un déficit habitacional, un fuerte déficit habitacional. Imagínense que 80 o 90 mil almas venían cada año a vivir, al cabo de unos años vinieron 1.200.000 personas, difícilmente se podía dotar a la urbanización de una obra pública con esa capacidad de construcción de vivienda, y por otro lado, la capacidad de los salarios no establecían el marco para la adquisición. Por otro lado, pensemos que la economía capitalista argentina nunca tuvo un mercado de capitales de tal dimensión que permitiera, por ejemplo, un mercado de crédito hipotecario como el que tienen los Estados Unidos, que toda la familia que tienen acceso a un trabajo formal pagan su casa en 30 años, ¿no? Digamos, bueno, eso no ocurría en Argentina. Bueno, entonces, ¿qué hizo el peronismo? Entendía que los alquileres no eran una relación libre entre los que alquilaban y los propietarios de la vivienda. Entonces, siempre hubo en el peronismo una tensión a favorecer con precios congelados de los alquileres. Siempre el peronismo entendió que el alquiler era algo en lo que tenía que intervenir de manera radical. Esto llegaba a los precios de la economía primaria, es decir, en años donde el salario estaba atacado por que caían los precios externos de lo que llamaríamos hoy las commodities, o porque crecían, esa volatilidad de los precios siempre determinaba alteración también de los productos de primera necesidad, empezando por el pan. Piensen, pan y carne, ¿no? En esos casos, entonces, el Estado peronista entendía que los precios máximos y los precios tenían que ser un producto de la regulación de comercio interior, y así fueron. Todo lo que ustedes piensen que el Estado podía intervenir, lo intervino. Así que había una gestión ahí radical, ¿no? Casi al punto contrario a la libertad. Es decir, el liberalismo piensa que el Estado tiene que intervenir lo menos posible en la economía, el peronismo venía a intervenir lo máximo posible en la economía. Bien, el otro eje es el de la justicia social. Ese eje es fundamental. El peronismo es, en definitiva, si ustedes quieren, en forma más transparente, eso. La justicia social significaba la redistribución del ingreso. Escuchen, la Argentina venía consumándose desde los años, ¿se acuerdan? Desde el principio del siglo XX, desde estas escalas del presupuesto simbólico del ascenso social como un marco de esos inmigrantes, ¿no? Que iban consolidando y que en 3 generaciones mandaron a sus hijos a la universidad con Irigoyen, ¿no? 3, 4 generaciones. Bueno, con Perón, esto se convierte ya en un hito, no solo de la clase media, se convierte en un hito de las clases trabajadoras. El ascenso social ahora cubre a estos cabecitas que ven que sus hijos pueden terminar la escuela secundaria y que eventualmente pueden entrar a las universidades creadas por el peronismo para los trabajadores. Dicen por ahí Ezequiel Adamowski y otros autores que cuando uno busca los valores de la historia social, encuentra que en las clases bajas no se dio el principal salto. Por ejemplo, si uno busca cantidad de vacacionistas en Mar del Plata, cantidad de matrícula del nivel primario, cantidad de matrícula universitaria, cantidad de matrícula secundaria, que son los hitos sobre los cuales uno podría decir que se dio el ascenso social. O después se puede dar también por otros consumos, ¿no? El consumo cultural, etc. Lo que uno encuentra ahí es que más que la clase baja o trabajadora, lo que más creció durante la época peronista fue la clase media. Pegó un salto descomunal. La matrícula que más crece es la de la escuela secundaria. Sin embargo, en términos de gradientes, para la clase trabajadora es inolvidable un periodo de 3 o 4 años donde el salario creció, como les dije el otro día, 65%, y donde el acceso a bienes que eran absolutamente imposibles de establecer con
como posible, como un objetivo de llegada, fueron posibles. Entonces, ahí hay un imaginario, en los trabajadores se traza un imaginario que va a ser una expectativa que la Argentina tiene hoy como un límite. La Argentina hoy tiene un imaginario social de los trabajadores de ascenso social y vive penando porque lo que ha pasado desde los años 90 para acá, los hijos viven peor que los padres y los nietos viven peor que los hijos. Entonces, se invirtió esa estructura del pensamiento de los trabajadores creada por el peronismo. Creada por el peronismo. Ascenso social. ¿Cómo llaman Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza a ese proceso que desarrolla el peronismo? Democratización del bienestar. La plebe más baja, tiene ahora un acceso democrático a bienes como vacaciones pagas, como sanidad, como prevención, como odontología, ¿entienden? El ocio y ciertos cuidados personales forman parte ahora de la canasta de consumo de los trabajadores básicos, y en donde los sindicatos no acceden, el Estado los promueve. Promueve, por ejemplo, a lo que Evita llamaba humildes, que a lo mejor eran sectores que hoy llamaríamos cercanos a la indigencia o que estaban fuera del marco de trabajo. El Estado directamente los dotaba de los bienes que les permitían ingresar a una economía informal. Por ejemplo, máquinas de coser, dentadura, todo lo que Evita entregó desde la Fundación Eva Perón, era el Estado entregando como dador bienes que el mercado de trabajo no terminaba de establecer. Por otro lado, los sindicatos, al estatizarse, obtienen del Estado una serie de beneficios que antes no tenían. Por ejemplo, obtienen la facilidad para hacerse de grandes predios cercanos a las grandes urbes. Entonces, ahí los grandes sindicatos, los textiles, los metalúrgicos, los de transporte, ferroviario, obtienen predios que convierten en hoteles, que convierten en espacios de esparcimiento, que convierten en policlínicos en las ciudades. Entonces, los sindicatos ya no son solo estos reguladores de la fuerza productiva o los reguladores del conflicto o los administradores de la tensión entre el salario y la canasta o las necesidades de los trabajadores. Ahora los sindicatos son también, desde algún lugar, estatizándose gestores de la provisión de servicios hospitalarios, servicios sanitarios, servicios de esparcimiento, servicios educativos. Los propios sindicatos dotan a sus trabajadores de escuelas de oficio, digamos, entregan lo que podríamos llamar hoy diseños de avance en el desarrollo técnico profesional para escalar en el escalafón interno de sus industrias, ¿no? Bien, todo esto ha quedado en los presupuestos del pensamiento de la dotación. Ninguno de nosotros entiende como antinatural que un sindicato tenga una cantidad de oficinas en distintos lugares y yo vaya a un dentista, a un traumatólogo, me hagan una operación, consigan una prótesis, me vaya de vacaciones, etcétera, etcétera, y todo eso sea patrimonio del sindicato y lo administra el sindicato. Esto desató, una vez que el Perón no estuvo, una guerra, porque los sindicatos ya no eran solo esos organismos de la atención del conflicto social, eran empresas, fenomenales consorcios empresarios, que tenían directamente de los empresarios la dotación automática de parte del salario de los trabajadores para la obra social o para la acción sindical, que podía el secretario general administrar y volcar a distintos lugares de sus necesidades políticas o internas. Esto es fenomenal. El poder que le otorga esta democratización del bienestar a los sindicatos también, de alguna manera, se traduce en otras organizaciones, pero las que fenomenalmente quedan dotadas de ese poder son los sindicatos, que son la columna vertebral del peronismo. Hay otras, si ustedes quieran, la rama femenina, después la rama juvenil, la rama política, tienen otros organismos, pero los fundamentales son estos, porque democratizan
el bienestar. Cuando, digamos, hago una pequeña anécdota, cuando yo empecé a trabajar, yo soy técnico mecánico, ¿no? De base, así que trabajé en una industria, no como obrero, sino como empleado, en la FAS técnica, y la entrada al sindicato textil, de empleados textiles, implicaba necesariamente una tarjeta, como hoy sería la tarjeta de un banco, ¿no? Con esa tarjeta uno ingresaba a un predio fenomenalmente maravilloso que está ahí camino a Ezeiza, en donde en los años 80 conocía a Bocchini, a Marangoni, porque entrenaban en las canchas de ese predio el Independiente de mediados de los 80, ¿no? Un gran equipo. Digo, para que ustedes pongan, en esas canchas jugaba Independiente, y el hotel que tenía ese sindicato era de una fastuosidad que hacía que el propio Independiente contratara con el sindicato entrenarse y concentrarse en ese lugar. Digo, estábamos ahí en el momento donde los sindicatos empezaron a entrar en una crisis severa. Pero esto para entender, ¿no? Con esa tarjetita del sindicato uno ya pertenecía a un sector del bienestar. Y con esa misma tarjetita uno podía ir a hoteles de distintos sindicatos. Yo me fui a hoteles de, no sé, sanitarios, a hoteles de petroleros, hoteles de metalúrgicos, a distintas provincias. Porque entre los sindicatos vieron que entre peronistas no hay jornadas. Entonces, en periodos de bonanza, ¿no? Bueno, esto para que ustedes entiendan era democratización del bienestar. Para alguien que empezó a trabajar en los 80, imagínense para el hijo de un tucumano, de un santiagueño que había venido a trabajar a una textil y vivía en una humilde casa de, no sé, de un barrio matancero de Avellaneda, que su hijo fuera subido a un micro donde le dieran desde la zapatilla hasta lo último que tenía puesto y que pasara 15 días en una villa junto al mar, cosa que no había logrado ningún integrante de esa familia, nunca. Bueno, todo esto queda grabado como la edad dorada del consumo peronista. Bien, avancemos así, nos alcanza la clase. Bueno, escuchen. Si ustedes miran ese esquema, abajo hay una relación que dice, bueno, esto que habla Silvia Sigal y Eliseo Verón respecto de el acto performativo, ¿no? La democracia de masas es el líder, el lugar de encuentro, acá en este caso la Plaza de Mayo, y la democracia de masas. ¿Qué necesita la democracia de masas? El peronismo. El pueblo movilizado. ¿Pero cuándo tiene que estar movilizado? Cuando lo quiere el líder. El instrumento que moviliza no es el partido peronista. Inicialmente es la CGT. Con el tiempo, algunos líderes pueden ser no sindicales, pero ustedes piensen que en los momentos de crisis el peronismo siempre acude a fuertes liderazgos que convocan, y esos liderazgos siempre tienen al lado, o son ellos mismos, un fuerte representante sindical. Bien, ahora, lo que me interesaba decirles era esto. Fíjense, en Pueblo Movilizado, ¿qué dice? Peronización de la sociedad. Y abajo dice plebeyismo radical. En términos económicos, no en términos políticos. En términos políticos es claro, ¿no? Pero en términos económicos, ¿qué hizo el peronismo al marcar su impronta económica? Decir que Perón era el primer trabajador, cosa que era lo más lejano de lo que uno podía pensar. Perón, en términos simbólicos, es un general, un coronel, que se convierte en general, dice Silvia Sigal, y en el discurso le dice al pueblo: yo abandoné mi comodidad del regimiento y me bajé, descendí al pueblo, me convertí en el primer trabajador, y desde ahí emancipé al pueblo. Perón hace una estructuración de su discurso que es maravilloso. Peroniza la sociedad a la vez que se plebeyiza él se plebeyiza, cosa que no era así, dice: yo soy el primer trabajador, ¿no? Bueno, entonces, plebeyización y peronización son un camino que empieza en el 45 y no termina más. Primero Perón estatiza y después peroniza. ¿Esto qué quiere decir? Va confundiendo todas las instituciones, mejor dicho, primero hace que las instituciones autónomas
por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la propia Iglesia, los sindicatos, primero estén cerca de Perón en el Estado, los mantienen en el Estado con beneficios y con cierta autonomía. A medida que avanza el proceso de Perón en el poder y va obteniendo más poder, digamos, año 47, 48, 49, cuando la voz peronista es unánime en ese ciclo, podríamos hablar que en el 49-50 Perón es indiscutible para todo el escenario, aún para los que piensan que para ganarle a Perón en las urnas hay que esperar que pase algo muy complicado. En ese momento, desde cada una de esos organismos autónomos, repito, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, iglesias, sindicatos, que para Perón tienen la condición de ser fuentes inherentes al propio poder. Perón no piensa en el poder como soberanía popular, lo piensa como cuerpos. Entonces, lo que hace Perón es esa estatización convertirla en peronización. ¿Cuál es el punto ahí? Perón opera un pase de esa matriz estadocéntrica en términos políticos a un culto del líder, ¿no? Esta divinización de la figura de Perón y Evita es una forma de plebeyización, pero aparte es una forma de autocracia. Es decir, Perón se eleva al punto de confundirse él con el gobierno, él con el andamiaje político, y además a establecer al interior de esas instituciones los sucedáneos peronistas, es decir, los hombres que él elegía en cada una de estas instituciones llevaban a cabo la política de Perón, no la política del Estado. Por lo tanto, esa famosa peronización, en términos económicos, fue lo siguiente. Digamos, en términos de la Iglesia ocurrió en buena medida, en términos de las Fuerzas Armadas ni hablar, tanto en la Iglesia como en las Fuerzas Armadas generó mucha discordia. Esa peronización es la que provoca en los primeros años 50 fuerte antinomia y aparecen los sectores antiperonistas porque ven un personalismo radical, demasiado caudillismo. Este culto a la personalidad, el culto al líder, es para algunos sectores límite con un estado de convivencia. Pero en los sindicatos esto es natural en los sindicatos. Hay un sector que Perón necesita dominar para convertirse en el marco económico al proceso de, digamos, de modelización o de dominación que Perón necesita, que es el marco empresario. Los empresarios, hasta el ingreso al 45, tenían, ¿se acuerdan ustedes?, grandes instituciones representativas o entidades representativas. Una era la sociedad rural, su contraria era la Carvap, ¿no? Carvap era productores, sociedad rural invernadores, en términos muy genéricos, ¿no? Después estaba la UIA, que era la principal representante de los intereses industriales, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer Perón? Perón necesita que estas entidades que son antiperonistas tengan una, como hizo con los sindicatos, tengan una construcción paralela, tengan otra representación empresaria que se enfrente y las va a utilizar tanto Perón que logra en los años 50 que, por ejemplo, la UIA se convierta en otra organización y que el resto de las organizaciones quede opacada por nuevos organismos que genera Perón. Bueno, esta peronización, en términos generales, del empresariado, obviamente muchas de ellas se hicieron, les diría, no manu militari, pero sí por un creciente hostigamiento desde el Estado, ¿no? ¿Qué quería lograr Perón? Vamos a poner la línea. La línea sería, Perón necesitaba para su modelo una burguesía nacional. ¿Quién era ese representante cercano al pensamiento de una burguesía nacional? Burguesía nacional sería representante fundamentalmente de la industria o de los sectores, si ustedes quieren, productores, que estuviesen de acuerdo con esta secuencia de mercado interno como centro, altos salarios,
creciente demanda interna, pleno empleo. Estos elementos de la economía necesitaban entonces una burguesía nacional. El representante de ese proyecto es José Helbard. Bueno, Helbard va a ser el representante, el principal operador en lo que se llamó CGE, Corporación General Económica, ¿no? Que en el año 73 Perón la va a reflotar nuevamente con el mismo personaje, con Helbard. Pero lo mismo va a hacer Perón con muchísimos otros organismos que se los voy a mostrar ahora, ¿no? Bien. Bien, dijimos entonces industrialización, intervención, gestión radical del Estado, justicia social, pleno empleo. Estos son los cuatro niveles. ¿Qué tendríamos que agregarle a este esquema que no lo tiene? El Estado, como marco material, si el Estado tenía una cantidad de bienes en el año 45, 46, ¿qué va a pasar con esos bienes? Lo que llamamos economía pública. Crece en forma muy acelerada. Es decir, ¿qué pasa para que el Estado crezca? Bueno, hay un fuerte proceso de nacionalizaciones. Servicios, sobre todo transporte, energía, bueno, agua, gas, todo lo que en general dotaba, según Perón, el sistema nervioso central de la economía, súmenle marina mercante, puertos, crédito. Bueno, todo esto fue modelado por Perón hasta convertirlo a esa matriz estadocéntrica. Fuertemente acá se da un proceso que es lo fundamental de lo que queda explicar, el tema de las nacionalizaciones y el tema de la conversión de ese Estado interventor y gestor en un Estado ahora empresario. El Estado peronista es un Estado financiero. La nacionalización de la banca le permite al peronismo intervenir en el mercado internacional, los saldos comerciales, intervenir por compra de cosecha en el mercado exportador, redistribuir los saldos de esos flujos de la rentabilidad para redirigirlos a la industria y desde los saldos financieros generales con el Banco Central intervenir en todo el proceso económico dotando de crédito blando a aquellos sectores que el peronismo entendía. Lo voy a hacer fácil. Si yo quiero pedir un crédito ahora a cualquier lugar, a cualquier banco, me encuentro con que la mayoría de los bancos que ofrecen crédito y mayor dinero son los bancos privados. Ese flujo de un banco privado hacia mí tiene reglas del mercado y me pone condiciones. Algunas de esas condiciones son restrictivas. Si no ganas tanto, si no tenés una determinada estabilidad o si no tenés una propiedad previa para ponerla como condición, como salvaguarda de lo que vas a pedir, no tenés crédito. Piensen en un mundo al revés, en donde el Estado determinaba que el crédito existente, el volumen del crédito existente, era redirigido por el Estado hacia los sectores que ustedes piensen. Quiero que piensen en términos capitalistas, económico-capitalistas ahora. Bueno, que es la única forma de pensar en la economía que vivimos. Aunque el peronismo ha logrado que la mayoría de la gente que vive en la Argentina no piense en términos económicos, piense en términos mágicos. Uno puede dirigir el crédito ¿a qué? Uno puede dirigir el crédito a la producción, uno puede dirigir el crédito a la comercialización, uno puede dirigir el crédito al consumo. En términos muy globales, dejemos los márgenes. Producción, comercialización, consumo. Muy bien, acá hay un elemento de la crítica económica fundamental al proceso de la economía peronista. Todo esto que relaté antes como una intervención radical en la economía tiene un elemento fundamental. Los principales estudiosos de la historia económica argentina dicen el peronismo, producto del abrazo del oso, ¿se acuerdan?
si yo estoy aliado solamente con la clase obrera y la clase obrera es la que me vota y la que me permite seguir en el poder, la contraprestación es mantener a esa masa de votantes en un estado de correspondencia en términos de la alianza, es decir, lo que me va a demandar ese bienestar de que lo doté. Si yo le digo a ese que me votó que ahora esa distribución va a desaparecer, se destruye un poco uno de los fuertes elementos que estableció la alianza política. Esto es lo que dice Juan Carlos Torre, yo lo estoy simplificando, ¿no? Abrazo del oso. Es decir, la alianza del sector burocrático del ejército liderado por Perón solamente con la clase obrera y con un sector, digamos, limitado de la clase burguesa. Bien. Si yo pienso solamente en la alegría de los trabajadores y no en el futuro de los nietos de esos trabajadores, estoy en problema. Si yo pienso que el futuro de los nietos de esos trabajadores tienen que tener un estadio similar, tengo que pensar en una industria que crezca y que tenga las condiciones de crecimiento para que pueda dotarlo de los bienes dentro de, por ejemplo, 20 años. Esto sería un plano del diseño económico capitalista de los países relativamente estables, digamos, con una industrialización y con un flujo de capitales. La crítica que se le hace a Perón es que utilizó muchísimos recursos en dotar al Estado de una buena base de esa matriz estadocéntrica. Y que la otra parte de los recursos que tenía al principio de su gobierno los utilizó en un fuerte redistribucionismo. Y que todo esto, cuando vino la crisis, en el año 49-50, le restó recursos para operar en el sentido de la creación o consolidación o desarrollo de este proceso de industria pesada, autoabastecimiento petrolero. Y no tuvo más remedio que en el periodo final, ante la crisis, buscar inversión externa, que es el último periodo. Entonces dicen, Perón malgastó buena parte, ¿se acuerdan? Ustedes lo habrán escuchado 1000 veces, el Banco Central estaba lleno de lingotes de oro cuando Perón llegó, ¿no? Y dejó las arcas vacías. O sea, Perón tomó ese superávit de divisas al comienzo, lo utilizó en un marco de dotación al Estado de los resortes para redistribuir bienes y servicios. Un fuerte distribucionismo salarial, distribución de bienes y servicios que establecieron un marco de bienestar. O sea, ese marco de bienestar no pudo ponerse en un plano de continuidad porque la crisis determinó que esa industrialización, para continuar, tenía elementos limitantes que fueron los que hablé antes: el autoabastecimiento petrolero, la siderurgia, la petroquímica y los límites de las relaciones con el capitalismo central, básicamente con los Estados Unidos. Bueno, muy bien. Dicho esto, pasemos a otro. Esperen que les quiero mostrar otro. Esperen que lo encuentre, no va a ser fácil. ¿Lo ven? Yo no puedo ver nada, así que... ¿Los demás ven? Sí, se ve. Bueno, ahí que ven, dicen Gerchunov y Antunes, que son los que escriben en el libro de Sudamericana el capítulo sobre peronismo. Ahí nos dicen, fíjense, vamos a repetirlo rápidamente. Vamos a marcar 3 etapas de la economía peronista. La economía peronista. 40, mejor dicho, de los años 40 hasta el comienzo del peronismo,
Herencia de la industrialización, dicen. Perón antes de Perón, herencia de la industrialización. Del 46 al 49, primera etapa peronista, mundo feliz. Prosperidad sin fin, dice la pregunta. Prosperidad sin fin. Protección. Crédito, industrialización. Transformación del Estado. Bien. En el año 49, que se cierra esa etapa, convergen una cantidad de elementos. Tenemos una crisis agrícola, ya nosotros desde los años 20 veníamos con crisis agrícola, pero ahí vamos a tener un elemento que va a ser central. Solamente no acude la famosa crisis de los precios, la volatilidad de precios internacionales, sino que además de caer los precios, vamos a tener 2 años de sequía, 2 años y medio, casi 3, de fuertes sequías, lo que hace que caiga muchísimo el rinde de nuestros saldos exportables. Producto de eso, la Argentina va a tener por primera vez escasez de divisas, lo que determina escasez de importaciones. La escasez de importaciones provoca, obviamente, un déficit importante de insumos en nuestra industria, que funciona, como dijimos antes, con equipos importados, con combustible importado, etc. Otro elemento que no les mencioné yo es los límites de la capacidad instalada. La Argentina tenía una fuerte obsolescencia en los equipos industriales, es decir, teníamos máquinas viejas. Los telares, los equipos, todo lo que teníamos instalado como industria liviana eran maquinaria, plantas en general, materialmente hablando, que habían desechado otras economías industriales y que nosotros las estábamos operando. ¿Qué producía esto? Obviamente, por el uso, por los niveles de productividad, esas máquinas generaban un costo adicional. ¿Cómo se suplía ese costo? Dicen algunos economistas, el peronismo fue la etapa clásica en donde la economía hacía un uso intensivo de la mano de obra. Hacíamos muchas cosas, muchas más cosas en la secuencia de producción con obreros directamente que con lo que otras economías industrializadas utilizaban como maquinaria más moderna. Entonces, esa obsolescencia no era posible superarla porque era la situación de la economía argentina era de escasez de divisas. Otro elemento claro, en el 49-50, es la marginación del Plan Marshall, ¿no? ¿Qué iba a pasar en esos años? Bueno, 49-50, ¿no? Esa etapa acá la encuentran entre ayer y mañana, ¿no? Gerchunov dice señales del mundo, Plan Marshall. Es decir, son años en donde, por un lado, Perón se convierte en un líder incontrastable. Perón llega al máximo del poder, la sociedad peronista le pide que vuelva a ser candidato, Evita es la banderada de los humildes, es una pareja divinizada. Se reforma la Constitución, se opera, si ustedes quieren, la conversión del modelo liberal en un modelo social, pero en términos económicos estaba ocurriendo en ese momento parte de la declinación que iba a hacer que Perón tuviera que reorientar su economía. El primer tramo de la economía peronista, como dijo el compañero Mariette, se basaba en una, diría yo, en una cercanía del pensamiento de la economía planificada soviética. Perón hizo con un ñato que vino del fascismo español, José Figuerola, que había trabajado con Primo de Rivera, un estadígrafo, desde el Consejo Federal de Posguerra, perdón, Consejo Nacional de Posguerra, idearon un proyecto de primer plan quinquenal, 5 años. ¿En qué se basaba ese plan quinquenal? Fundamentalmente había un organismo central que fue el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI. ¿Quién estaba a cargo de ese IAPI?
estaba a cargo uno de los sujetos fundamentales de la economía peronista, de la primera economía peronista. Después de que Perón se entrevista con muchos economistas, se cansa de todo, dice en una entrevista, porque dice todos hablaban en forma intrincada, y se queda con el que él llamaba el zar de las finanzas, que era un industrial, sin formación académica, pero era un industrial ojalatero que llamaba Miguel Miranda, el zar de las finanzas. Bueno, obviamente el tipo era muy hábil, este Miguel Miranda, y elige 2 lugares para estar. Él va a estar con Figueroa, perdón, 3 lugares. Va a estar en el Consejo Nacional de Posguerra, que es el que piensa el lugar de la Argentina en el mercado internacional. Desde ahí se diseña lo que se llamaba el sistema nervioso central de la economía peronista, ¿no? ¿Qué se iba a hacer con los transportes? Porque, a ver, yo quiero explicar algo acá. ¿Qué es lo que veía en los años 40? ¿Qué veían los hombres de la economía conservadora, nacionalista, después peronista? ¿Qué veían? Todos veían lo mismo. La economía argentina, con la declinación agroexportadora, igual tenía un lastre. ¿Cuál era el lastre? Las acopiadoras de cereal eran británicas, los bancos eran británicos, los buques que se llevaban el cereal eran británicos, los ferrocarriles eran británicos, los tranvías eran británicos. ¿Esto qué determinaba? Que todas esas empresas, operando en la economía argentina, realizaban una tarea nerviosa, es decir, sin esa relación nerviosa la economía no funcionaba, sin transporte, sin crédito, sin banca, sin acopio, sin comercialización. Muy bien, nosotros producíamos, pero la remisión de utilidades, lo que esas empresas enviaban como forma de utilidades a Inglaterra, eran miles de millones de mangos. Y por otro lado, esas empresas eran cada vez, además de costosas para la economía argentina, eran, si ustedes quieren, obsoletas. Es decir, empezaban a tener una obsolescencia a tal punto que a finales de los años 30, la propia Gran Bretaña había iniciado por motus propio consultas con el gobierno conservador para nacionalizar, para vendernos los ferrocarriles. Es decir, los británicos ya no querían los ferrocarriles porque ganaban menos, porque gestionarlos les llevaba una energía importante, por lo tanto pensaban en sacárselos de encima. Eran antieconómicos para ellos mismos, que recibían la remisión de utilidades. Es decir, para el Estado argentino eran doblemente antieconómicos. Muy bien, entonces, dicho todo esto, desde el Consejo Nacional de Posguerra, el propio Miranda con Perón, y desde otros lugares que Miranda creó, lo que les dije, el IAPI no era ninguna invención, no era nuevo. Lo que el IAPI iba a hacer era establecer precios mínimos para las cosechas, para que ningún trabajador entrara en bancarrota, digamos, ningún chacarero por caída del precio se quedara sin sobrevivencia, digamos. Por lo tanto, ese precio lo pagaba el Estado comprando la cosecha y ponía la cosecha en el mercado internacional. En muchos casos, esa intervención del Estado a través del IAPI vendiendo la cosecha le generaba un estadio a los productores, pero le permitía al Estado generar pingües ganancias. Hubo años en donde el Estado argentino tenía 300 millones de pesos, que era una cifra fenomenal en ese momento, en el diferencial entre la colocación de esos saldos de granos en Europa y lo que había pagado a los chacareros. Escuchen, está claro que para el gobierno peronista la oligarquía era un tópico, la oligarquía eran los otros, los no patriotas, los apátridas, pero era claramente un sector que podía, mejor dicho, era el único sector de la economía que generaba divisas fácilmente. Es decir, las divisas se generan por colocar saldos exportables en el mercado internacional. Bueno, la industrialización
por sustitución de importaciones en Argentina, no estaba orientada a la exportación. Nosotros no exportábamos textiles, ni metal mecánico, ni madera, no exportábamos productos de nuestra industria manufacturera. Lo que hacíamos era volcarla al mercado interno reemplazando antiguas importaciones. Entonces, dicho esto, Consejo Nacional de Posguerra y API, y finalmente el Banco Central. Miranda va a trabajar desde esos lugares y tiene como fundamental objetivo dinamizar el crédito barato, el crédito blando para las industrias manufactureras, para el consumo, a través de la extracción de estos recursos en el diferencial con la producción agraria, ¿verdad? Digamos, ¿qué pretendía, por otro lado, Miranda, digamos, ¿no? Cosa que ya se había hecho. El peronismo había nacionalizado la banca, por lo tanto, digamos, no había una operación del crédito, del capital, en su circulación y en su operación comercial que estuviera como competidor del Estado en la entrega de crédito. Entonces, la posesión de toda la masa de capitales dirigidos al crédito permitía acá, bueno, un juego absolutamente autónomo del Estado desde el mercado central. Lo que antes en los años 30 con Pinedo, ¿se acuerdan? Con Previs y Pinedo era, bueno, cuidar el valor de la moneda, establecer un marco sano de circulación de la moneda en el mercado, etcétera, etcétera. Todo eso ahora queda operado desde un marco de definición estatal. Bueno, este periodo, del 49 al 52 tenemos la crisis, ¿no? Entre ayer y mañana. En ese periodo se operan, digamos, se desencadenan las limitantes que yo les había marcado al principio de la clase. Es decir, no estamos en el plan Marshall, nos faltan divisas, no tenemos créditos externos. Entonces ahí Perón empieza a operar un proceso, digamos, de inversión de su discurso económico, que no lo va a lograr definitivamente hasta la caída, hasta el 55, pero que empieza a operar en muchos sentidos y que yo les diría, no forma parte del sentido común del peronismo. Si uno le pregunta a cualquier persona qué pasó durante el peronismo, no diría que en términos económicos el primer peronismo tuvo una etapa de convocatoria a los capitales externos o a la inversión extranjera, o que hizo acuerdos con la Standard Oil para extraer petróleo, o que recibió al hermano del presidente americano para generar una corriente de vinculación comercial, o que le pidió un crédito al Exim Bank por 60 millones de dólares para destrabar el proceso de estancamiento de Somisa. Bien, todo esto está claro que el peronismo lo tenía establecido en su primer plan quinquenal, pero que hay entre el proceso de distribucionismo, extensión del crédito a una industria que en muchos casos hizo al pueblo feliz, pero que no determinó las posibilidades de consolidación, de continuidad de la industrialización. Es decir, el crédito fue a muchas industrias que permitieron un consumo rápido, pero como eran en buena medida o tenían en buena medida un grado de obsolescencia, y después tuvimos carencia de divisas y poco crédito internacional, tuvimos dificultades para operar ese cambio. Y ahí queda un poco el proceso en el cual el peronismo pierde su capacidad para establecer un creciente desarrollo de la transición entre la economía semidependiente y una economía crecientemente autónoma de producción de equipos, de máquinas y de procesos de integración de la industria con la petroquímica, la siderurgia y el combustible. Bien, entonces, esperen, antes de seguir con esto, les quería decir, lo voy a decir rápido. La primera etapa con Miranda, Cereijo estaba como ministro de Hacienda, pero el principal es Miranda. Después hay un par de apellidos italianos que ustedes los van a ver en todos lados. Por ejemplo, Lagomarsino, Maroglio. Algunos son apellidos italianos, parece lata de arvejas, ¿no?
Bueno, esos hombres son del grupo de Miranda. El que manda es Miranda, sin embargo no está en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Bien, bueno, esa etapa se lo come a Miranda. Cuando entra la crisis y Perón empieza a reorientar, piensa, bueno, tenemos que salir de acá y lo que hay que hacer es pedirle a los trabajadores que produzcan más y que consuman menos. Esta sea la prédica. ¿Se imaginan a Perón diciendo, bueno, tienen que consumir menos, tienen que producir más y dejen de pedir aumento de salario? Ya les di todo lo que tenían que decir. Ese es el Perón de los años 53-54. Bien, entonces Miranda se va. Bueno, ahí, digamos, se compone un segundo plan quinquenal que ya que obviamente no se termina y que no tiene ningún sentido en términos de consumación de ideas, pero básicamente se pensaba en la convocatoria de capitales externos, la productividad y un nuevo marco de negociación, bajando el consumo y determinando que esos saldos de capitales de ahorro nacional fueran volcados a un proceso de capitalización, porque es lo que falta, ¿no? Bien. El primer periodo, me falta decir algo, ¿cómo se opera esta nacionalización? ¿No? Bueno, yo les había dicho un poco que en todos los países del mundo hay un proceso de conversión del mercado abierto, digamos, el dominio del mercado, a un posicionamiento de mayor centralización del Estado. El peronismo, si ustedes quieren, es uno de los ejemplos de mayor expansión del Estado, pero en todos lados pasa esto, que se termina yendo a un estado de bienestar. Eric Hobsbawm dice, ¿qué es la edad dorada? Bueno, una edad en donde el mundo acude a mayor alimentación, más beneficio, más bienestar, más socio, más vida, más salud. Bueno, muy bien. Eso pasó porque hubo más economía mixta, hubo más Estado, entre otras cosas, como un estado de bienestar. Bien. En el caso de la Argentina, digamos, ese proceso que se da en todos los lugares del mundo, como posicionamiento del Estado, no tiene, digamos, algo inédito. No es que la Argentina hace algo distinto. Sí está en condiciones distintas respecto a otros estados. Me refiero a esto. Todos los estados del mundo nacionalizan sectores de la energía, sectores del transporte que estaban en manos privadas. Ahí hay un natural proceso en el capitalismo. Pero en el caso de la Argentina, casi todo queda nacionalizado. Obviamente el petróleo, digamos, pero hay una condición que es muy discutida. En un polo aparece el peronismo diciendo, en una fiesta popular, diciendo, nacionalizamos los ferrocarriles, segunda independencia económica. O mejor dicho, 9 de julio del 50, independencia económica. Nos liberamos, ya no somos más colonia económica. Que desde algún lugar del discurso histórico tenía algo de consumación, es decir, éramos una especie de pseudocolonia británica, en términos económicos lo habían dicho los propios presidentes, vicepresidentes, Roca, su hijo. Bien, era obvio que se terminaba una etapa. Ahora, lo que no dice Perón, y no dicen, salvo los historiadores económicos, es que el imperio británico, los británicos en términos económicos, se quieren sacar de encima los ferrocarriles. Es decir, ya no eran algo que quieren tener. Pero hay otro elemento limitante que habla a favor de la Argentina. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina hace un acuerdo entre el Banco Central con Prebisch y el Banco Central del Imperio, ¿no? De Gran Bretaña, por el cual la Argentina le iba a vender a Gran Bretaña en guerra, iba a haber un acuerdo para que eso que Argentina le vendía quedara como una remesa de capital con la cual obtener las importaciones que Argentina necesitara. Bien, en el proceso de la guerra ya sabemos que Gran Bretaña estuvo a punto de fenecer, entonces Argentina siguió vendiendo, con lo cual fue muy acreedora de Gran Bretaña. Pero a la salida de la guerra, Gran Bretaña declara, para no perder sus capitales en su banco central, declara la inconvertibilidad de la libra esterlina. Entonces inmoviliza todas las acreencias de Argentina. Es decir, Argentina tenía
mucho que había vendido y no había cobrado, y los ingleses le decían ahora, bueno, pero no te lo doy. No. Bueno, la cuestión es que Perón se encuentra con ese problema, más sus necesidades de seguir comprándole a Estados Unidos y pagarle algunas deudas. Ahí hay un pequeño acuerdo. Pero si ponemos todo en el tablero, al peronismo le venía muy bien sacarse de encima los ferrocarriles, porque a la vez eso le permitiría rápidamente utilizar esos capitales inmovilizados de libras por grandes saldos exportables que le habíamos vendido durante la Segunda Guerra Mundial. En el fondo, la mayoría de los historiadores económicos que no están tirando fuegos artificiales, lo que dicen es, hubo un poco y un poco. Hay una salida del colonialismo británico y sí, se termina una etapa. Los ingleses estaban muy desesperados por vender, y bueno, los ingleses siempre sacan el mejor partido de una negociación. Ahora, se querían ir, habían iniciado una negociación en los fines de los años 30. Hay algunos historiadores trotskistas que yo investigué que dicen directamente, es todo mentira, Perón fue un anglófilo y les regaló los ferrocarriles y cobró mucho menos de lo que tenía que cobrar. Bueno, esos son fuegos artificiales de la izquierda y fuegos artificiales desde la derecha que dicen, bueno, el peronismo gastó todos los lingotes. A mí me parece que ahí hay que salir de la mitología. Ir a los historiadores económicos serios, ¿no? A Rapoport, Ferrer, Bellini, Corol, Gerchunov. Bueno, más o menos, en algunas lecturas de esos autores, las cosas más o menos fueron así. Hubo nacionalizaciones a partir de los años 49-50, la Argentina tiene entonces ferrocarriles, agua, energía, teléfonos nacionalizadas, pero acá tenemos otro problema, ¿no? El peronismo, con su fuerte ideología corporativista, empieza a generar partes del Estado, direcciones, ¿no?, de producción. Es decir, todos esos aparatos burocráticos empiezan a ser partes del Estado, de esta matriz estadocéntrica, y empiezan a determinarse un crecimiento del gasto público en términos de lo que se acuerda que habíamos empezado a ver con Irigoyen, el Estado poroso abriéndose a la empleabilidad de la plebe adicta. Entonces, lo que dicen la mayoría de los historiadores es que para los años de crisis, los primeros años 50, la Argentina se encontraba ahora que se había despojado de ese gasto de las remesas de las utilidades de todas las empresas del sistema nervioso en manos privadas. Pero ahora resulta que esas empresas se volvían a convertir en un lastre porque tenían el doble de trabajadores que habían tenido antes. Entonces el gasto público crecía enormemente por la plantilla de trabajadores. Bien, estos son números que uno puede investigar, ¿eh? Acá me parece que vieron las conclusiones de tipo, esto fue bueno, esto fue malo, para mí hay que descartarlas. Cuando yo les digo, duplicó la plantilla, lo decía el propio Cafiero, pero están los números. Digo, con buscar en Mushnik, en Gerchunov, en el propio Bellini, aparecen esos números, ¿no? Después hay discusiones, no es exactamente la duplicación, es el 80% más. Bueno, la plantilla de empleo público había crecido enormemente. Con lo cual, el propio Perón, en los años 50, entiende que el distribucionismo que necesariamente había operado en su política de alianza con este Estado y la clase obrera, etcétera, genera un estadio del cual hay que salir. Entonces, bueno, viene la última etapa, que ustedes se fijarán que aparece ahí del 52 al 55, que Gerchunov y Antunes la llaman a la búsqueda del desarrollo, ¿no? La inflación derrotada, ahora les explico un poquito esto de la inflación, ¿no? La inflación derrotada, hambre de ahorro, hambre de divisas, un nuevo plan, una nueva economía. Bueno, acá hay algunos elementos de digamos, toda economía, esto dice los libros digamos, teóricos, ¿no? En general, digamos, el fuerte crecimiento que tiene el Producto Bruto en Argentina, creo que en el año 46 crece un 8 y pico, en el año 47 crece un 11 y pico, en el 48 crece de nuevo un 8, después cae. Es decir,
A partir del 49-50 ahí tenemos una caída, pero igual, el proceso general era un crecimiento y sobre todo, al volcar tantos recursos del crecimiento a los sectores que ponen todo en el mercado, es decir, cuando yo le doy plata al que no comía, toda esa plata la gasta en comida y eso genera una fuerte presión sobre la demanda de bienes que pueden llegar a su nivel de oferta, es decir, capacidad instalada que cuando toca su límite empieza a operar a presionar sobre los precios. Este es más o menos el juego del marco inflacionario. Para evitar un marco de crecimiento inflacionario, o uno que hace, retira dinero del circulante, cuestión de que no haya líquido para gastar, o lo que hace es generar un frisa los salarios, ¿no? Para dejar que haya un proceso de crecimiento de la masa que va al gasto, al consumo, vaya a la inversión y a la nueva producción. Digamos, cuando la producción crece, en general tienden a caer los precios de los bienes. En teoría. Bueno, la cuestión es que, bueno, después del gran crecimiento del consumo que se dio en esa etapa, éramos felices, ¿no? El mundo feliz, la etapa 46-49, hay una inflación y hay una fuerte conflictividad social. Hay años en que los sindicatos, hasta los propios sindicatos peronistas, hacen huelga porque empieza a crecer, digamos. Hay poca oferta de grano. Perón le dice, coman pan negro y el pan se va al carajo, digamos, ¿no? Entonces los trabajadores dicen, cae mi salario no por nominalidad, cae mi salario porque aumentan los precios, entonces empieza toda una circularidad de discursos conflictivos. Perón diciendo, denuncia a los agiotistas, ¿no? Una persecución y una delación sobre los comercios para que no salgan del famoso precio máximo. Todo un juego que el peronismo ha llevado al paroxismo y que no tiene nada que ver con lo económico. Lo económico circula por qué lugar. Digamos, si hay lo que les dije, la oferta y la demanda juegan en este sentido, nadie vende para perder, nadie produce para perder, por lo tanto, bueno, está claro que por más que uno le diga al otro agiotista, el tipo me lo va a vender por otra puerta, pero me lo va a vender al precio que... Bueno, el peronismo entonces trataba de, convencer a los propios con esto de que la culpa la tienen otros, pero Perón bien sabía que el proceso de alto consumo se debía a una falta de productividad, ¿no? Así que bueno, para los años 50, el año 53 fue el mejor, vuelve a crecer los precios del grano, hay una buena cosecha, se restablece la economía. Años 53-54 se restablece. En estos años, la medición de salario y capital, como yo les decía, da que el famoso 50-50, los salarios alcanzan al capital, 50 y 50, ¿no? Y bueno, durante esos años hay una fuerte prédica del peronismo para la productividad. A tal punto, como les decía, y con esto voy redondeando, el propio peronismo, la CGT, digamos, los adherentes al peronismo, le niegan a Perón, en un famoso congreso de la productividad con la CGE, le niegan a Perón la incorporación de una ley de inversiones extranjeras. Perón introduce en el Parlamento una ley de inversiones extranjeras, y junto con eso se discute en un congreso de la CGT el tema de la productividad. Menos consumo, más producción. Es decir, todo esto le daba, y por un propio discurso de Perón, déjense de pedir salario, no hay más aumento de salario, dice Perón, los aumentos de salario tendrán que ser a partir de ahora por productividad. Más producción, más salario. Y Perón dice en hay un famoso recorte de un discurso, y dice, bueno, yo ya les di todos los que le tenía que dar. Una cosa por el estilo, ¿no? Como diciéndose, dejen de ser joder, una cosa por el estilo. Bien, Perón no es muy recordado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está pasando en esos años, que viene Eisenhower, que Perón empieza a pactar una empresa mixta con la Standard para sacar petróleo. La Argentina necesita petróleo. Entonces Perón le dice a sus adherentes de la CGT, escuchen muchachos, nosotros tenemos petróleo, está bajo la tierra, no lo podemos usar. Vienen estos ñatos, traen las máquinas, lo saben sacar. Ellos se llevan la mitad, nosotros tenemos petróleo. Perón les hablaba económicamente, pero los que él había fraguado como nacionalistas económicos veían ahí
una vuelta del colonialismo, es decir, veían que se estaba rompiendo un principio de soberanía, ¿no? Que lo había marcado a fuego. Bueno, la cuestión es que esto no va a llegar a consumarse, ¿por qué razón? Porque bueno, y con esto vamos cerrando, ¿no? En el año, digamos, para decirlo lo mejor que se pueda, la mayoría de los autores dicen lo siguiente: el peronismo tenía una fuerte alianza con la Iglesia y, como dice Rouquier, era uno de los gobiernos, digamos, plebiscitario, pero que de alguna manera tenía control sobre las Fuerzas Armadas. Perón había mantenido en esta etapa de gloria, de 46-49, una fuerte dotación a las Fuerzas Armadas, y el primer ítem del presupuesto había sido el gasto militar. Pero después, con la peronización, empezó a tener un ruido ahí, ¿no? Jodía bastante los oficiales, y sobre todo en la Armada, que había más antiperonistas, jodía bastante esta cosa demagógica de tratar de que la fuerza ahora no fuera profesional y que fuera partidista. Bueno, ahí hay una tensión. Pero lo que rompe definitivamente y hace que Perón se convierta en el sujeto antipolítico que no era, es la guerra con la Iglesia. Es decir, hay procesos que se van dando dentro de la crisis, pero uno podría decir esto: con la Iglesia había una alianza sin cortapisa, la Iglesia había logrado prácticamente avanzar en todos los sectores. ¿Había algo que le molestaba a la Iglesia? Digamos, sí. La pareja presidencial, mientras vivió Eva, digamos, era una especie de, tenía el Estado peronista una nueva liturgia, que lo que había hecho era operar demasiado sobre un marco de nuevo catecismo laico, en donde Perón y Evita eran el padre y la madre popular. Había una religiosidad muy a flor de piel en la emocionalidad de la liturgia peronista, la estampita, Evita reemplazando la beneficencia, y sobre todo la Fundación Eva Perón expandiéndose al tal punto de comiéndole una parte sustancial de la Iglesia. La Iglesia es conducción digamos, gestión del credo, conducción de la grey, pero hay otra parte, es la operatoria material de la Iglesia, es la beneficencia, es mía. Cáritas, ¿no? Los curas que van al frente de la batalla donde está el hambriento, está el enfermo. Ese nivel, Eva Perón parecía naturalmente dispuesto a borrarlo y a poner el Estado, y a poner a Perón, y sobre todo poner ella, la heroína de esta película, la mujer que hacía política, no solamente reemplazaba a las ricachonas de la beneficencia de los oligarcas, sino que ahora reemplazaba a la Iglesia. Y encima era considerada una santa, y era introducida en las escuelas como una propia santa en los libros. Bueno, ahí hay una ruptura en la alianza cultural de la Iglesia y Perón. Pero del otro lado hay otro problema: el peronismo, que obviamente, como dice Juan Carlos Torres, por los años 50, después de la modificación de la Constitución y demás, camina a un estado policíaco. En la crisis ya no se banca la oposición, ya la persigue un poco. Es decir, ahí hay un camino de la hegemonía a un estado más autoritario. En ese marco, a Perón le empezó a romper las guindas que el Estado pontificio operara sobre la fundación en todos los países del mundo del Partido Demócrata Cristiano. Es decir, este nuevo liberalismo cristiano o social cristianismo que venía ahora acá a operar en el sistema de partido se convertía en un inesperado contendor, ¿no? ¿A título de qué venían a joder? Bien, entonces digo, ahí hay un marco de primera tensión, y lo que empieza a pasar es que hay movimientos de la oposición al peronismo, hay manifestaciones en las cuales hay trifulcas, se quema una bandera, los peronistas hostilizan a esto, en fin, Perón termina culpando a algunos curas, los hace salir de la Argentina rápidamente, y ahí tiene una crisis fuerte con el Estado pontificio. A partir de ahí, la Iglesia, a partir de que Perón es declarado excomulgado por el Papa,
hay una ruptura de relaciones y empieza una guerra que va increciendo en un sentido bastante llamativo. Lo que dicen los autores, Juan Carlos Torre y los demás, es que en general, dentro de las Fuerzas Armadas, había una minoría antiperonista. Por ejemplo, Menéndez y Lanusse en el 51 habían hecho un push, pero no tenían posibilidad de avanzar y dar un golpe de Estado. La mayoría de las Fuerzas Armadas eran leales. En el propio año 53, 54, y todavía en el 55, la mayoría de las Fuerzas Armadas eran leales a Perón. Sin embargo, acá el proceso es al revés, dicen los autores. Es la Iglesia que tenía una presencia muy importante en las oficialidades de las Fuerzas Armadas, como vicarios castrenses, digamos, ¿no? Son los confesores de los generales, de los contraalmirantes, son estos curas, ¿no? Entonces, ahí esta mirada antiperonista se fue, si ustedes quieren, enlazando y de tal manera que en el año 53, sobre todo el 54, la violencia, en vez de cejar, aumenta. Perón, en la respuesta a los movimientos de la Iglesia, en vez de cejar y, digamos, hacer una negociación, lo que hace es romper todos los puentes. Perón dice, bueno, a partir de ahora habilitemos a todas las organizaciones, a todos los prostíbulos, se imaginan, ¿no? Es decir, bueno, el Estado va a legalizar todo el comercio prostibulario, permite que ingresen todas las sectas que antes no figuraban en ningún tipo de relación con el Estado, avanza con la ley de divorcio y promete separar a la Iglesia y al Estado. O sea, Perón tenía todo lo que podíamos llamar una revolución secularizadora, se la guardó y la lanzó ahí, en el plano de unos meses, con lo cual eso genera rápidamente la salida revolucionaria de la Iglesia y las manifestaciones de Corpus Christi, donde se juntan desde los comunistas, ahora no estaba Braden, se juntan desde los comunistas hasta el último, los conservadores, obviamente radicales y socialistas son los principales, y esta escalada termina con el horror del intento de terminar con la vida de Perón, que es el 16 de junio del 55 con el bombardeo. Un límite a la convivencia violenta en la Argentina. Es decir, la convivencia violenta había tenido de todo, pero esto era realmente algo novedoso. El intento de asesinar a Perón se lleva casi a 400 personas con un bombardeo incomprensible. Ahí hay un periodo de duda de Perón, negocia Perón, le abre, por ejemplo, la radiodifusión se le abre a los opositores, quiere negociar, pero los opositores no le dan bolilla. Así que Perón hace una especie de simulacro del 17 de octubre. El 31 de agosto del 55 renuncia. Y la CGT rápidamente le responde, de ninguna manera usted no renuncia, qué sé yo, y hay una plaza abonando la continuidad de Perón. ¿Qué dice Perón ahí? En vez de decir, bueno, todos tranquilos, escuchen, Perón, con los muertos de la plaza del 16 de junio, sus propios peronistas, los propios adherentes le dicen, Pocho, tenemos que hacer un acto público, tenemos que hacer un velatorio colectivo, es decir, esto tiene que ser unas exequias del pueblo asesinado. Perón, ¿qué le dice? De ninguna manera. Nada, silencio. No acusa a los lanza, no hace nada Perón. No les concede a los peronistas la declamación del gran asesinato, el homicidio de un acto de guerra. Porque Perón quería negociar. Sin embargo, en la plaza posterior al 31 de agosto, ¿qué dice Perón? Por cada uno de nosotros que caiga, caerán 5 de ellos. La mayoría de los historiadores dicen, si hay algo que convenció a los generales leales de que Perón se finit, fue ese discurso. Lo que vieron era que Perón estaba en un estado político, si ustedes quieren, de duda. No dudaban de que Perón era un hombre, digamos, que no iba a arrastrar al peronismo a la guerra civil, porque de hecho el ministro de Guerra recibe el pedido de la CGT de que le den las armas que había comprado Eva, ¿no? Había 5.000 pistolas y qué sé yo, y el ministro de Guerra, por orden de Perón, le dice de ninguna manera. O sea, no se armaron milicias para salir a combatir a los antiperonistas. Pero sin embargo, ese discurso lo que demuestra es que Perón había perdido el tenor
para conducir ese momento dramático de la Argentina, ¿no? Bueno, ese es el final del peronismo. Uno podría decir que a partir de la muerte de Eva, a partir de hechos de corrupción del hermano de Eva, de Juan Duarte, todos los historiadores dicen la segunda etapa de Perón a partir del 52 es una etapa oscura. Hay un Perón más autoritario, más solitario, no tiene el brillo del Perón acompañado por Evita. Sin embargo, los trabajadores tienen el 50-50, digamos, el Estado peronista domina todos los resortes, si bien hay una crisis, como acabo de decir en esta clase, que había que resolver, no había razones de fondo para este final. Un poco, el 55 queda como uno de esos hechos dramáticos, un corte dramático de la vida en la Argentina, en donde, como dije el otro día, se desata para siempre la principal polarización de la historia argentina, antiperonistas y peronistas, ¿no? Si bien el periodo de Perón se fundamentaba en el agonismo, en la oposición de la oligarquía como enemigo, los otros y nosotros, el pueblo peronista, la unanimidad, eso, no obstante, no había generado una hostilidad creciente. Es decir, no era el Estado peronista un Estado, hasta los años 50, persecutorio a un nivel que hiciera que la oposición declamara la necesidad de terminar con ese Estado. De hecho, algún manejo electoral, hoy diríamos que hay manejos peores que en aquel entonces, Perón no podía ser derrotado en las urnas en elecciones que habían sido limpias. Todo esto le dan un marco bastante incomprensible a esa creciente animadversión asesina que se va a dar en los unos y en los otros, ¿no? A lo largo de todo este periodo. Bien, estamos a minutos de las 9. Yo les agradezco tanto el respeto de que hayan estado aguantando. Hoy estuve, Fer, más parlanchín que de costumbre. Noto que hace un ratito que llegué y que entré y noto que le dieron duro hoy. Sí, empezamos por ahí, ponerle menos 20, un poquito antes. Bueno, Escuchame, ¿te adelantaste algo? ¿Charlaron algo? Nada. Bueno, te hago una consulta. ¿Vos vas a dar alguna clase más sobre peronismo? No. Acá vos estás acá en el 21 de septiembre del 55. Son todos. Escuchame, ¿y cuántas clases disponemos para el periodo 55-66? ¿Dos clases? 2 encuentros. Hagan magia. Está bien. Bueno, entonces, dos cosas. ¿Me dejás decirles? Juan, ¿te puedo hacer una consulta? Escuchen, yo los saludo porque tengo que ir al baño, no aguanto más. Te están haciendo una consulta. Cerré la consulta y yo me quedo. Exactamente, listo. Chao, Juan. Escuchen, ¿cuál era la consulta? ¿María Cecilia eras? Sí, te hago una consulta. Juan dijo algo sobre la inflación derrotada. No lo explicó. Periodo. Sí, no explicó por qué ese concepto. Tranquila que. Claro, eso me quedó colgado. Ahora no te lo voy a explicar porque es medio largo. Y si no lo explica Juan en un audio en estos días, yo arranco la próxima clase y lo explico, no te hagas problema. Listo, Fer, gracias. Ahora, dos cosas y nos vamos. Dos cosas cortitas y nos vamos. Punto número 1, que es lo más importante para ustedes porque viene con tiempo. Ese trabajito que les dijo Juan para hacer, bueno, va a constar de 2 hojitas como máximo, ¿sí? Tienen que escribir otra vez en el aula virtual. Yo se las voy a subir, las consignas. Es fácil, se las adelanto por acá. ¿Vieron todos los videos de Juan que empezó con la alianza de clases para acá? Los últimos 3 o 4 videos. Bueno, que están todos subidos en YouTube y van a estar todos subidos con este también último en el Drive. Bueno, van a tener que rever esos videos y cruzarlos con la unidad 4, dentro de la bibliografía obligatoria de la unidad 4, está el tomo, el volumen 8 de la Nueva Historia Argentina. Si ustedes ven ahí en la bibliografía obligatoria, después en el programa tienen 6 textos de Juan Carlos Torren, Potash, Pastoriza, Doyon, Caimari y Navarro, que son textos
todos pertenecientes al periodo peronista, incluso el tomo se llama Los años peronistas, y son 6 textos. Como mucho, o sea, 2 textos, fíjense que todos tienen más o menos la misma cantidad de páginas, y todos son de fácil lectura, por así decirlo. Como mucho 2 textos, o un texto, les pediría que puedan leer o adelantar la lectura, y ese texto que hayan elegido, cruzarlo con lo que hayan visto con Juan en esos videos, y en hacer un breve análisis, una breve descripción, ¿no?, de esa relación que ustedes ven entre el texto y algunos de los temas que Juan haya tocado, ¿no?, desde la alianza de clases hasta el golpe del 55. Eso sería de acá a 2 semanitas, más o menos. Sí, decime. Juan dijo que se puede hacer de 2, ¿puede ser? ¿Continúa eso? O... Sí, no sé si se los adelantó eso, pero sí, no hay problema, de 2, de a 3. No sé cuántos somos los que están en cursada, digamos, porque no todos se pueden conectar, y no sé cómo vienen siguiéndolo, ni qué manera tienen de juntarse, qué disponibilidad tienen. Pero sí, de a 2, de a 3 lo pueden hacer tranquilamente. Buenísimo, vale. Bueno, eso el punto número 1, digamos, el más importante. El punto número 2 es que, bueno, empezamos las clases, la próxima me toca, digamos, del 55 al 66, y yo tengo ciertas, o sea, todo lo que me encanta de las clases de Juan, más allá de que yo tengo una impronta distinta y que no podría dar clases nunca como Juan, porque la verdad que para mí es un crack, ¿no? Puede estar 3 horas hablando, yo quizás no puedo seguirla en esa. Yo dentro de mi forma de dar clase, me gusta quizás tomar algún eje anterior, digamos, planificarlo de antemano para que la clase sea, digamos, un poco más llevadera, y que ustedes también puedan volcar un montón de consultas, ¿sí? Por lo tanto, yo planifiqué de las 2 clases, la primera clase va a ser una mirada general del periodo, ¿sí? Y con 2 autores, Marcelo Cavarossi y Aroskin, ¿sí?, que están en la bibliografía obligatoria de la unidad 5. Y la segunda clase, los otros 3 textos de la bibliografía obligatoria, que son más puntuales, ¿sí? Uno habla del sindicalismo, otro habla de la resistencia, otro habla de los militares, son más puntuales. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo les adelanto que en la próxima clase vamos a ver Cavarossi y Aroskin, son 2 textos cortos, generales del periodo, que si ustedes quieren ya pueden adelantar la lectura, obviamente teniendo en cuenta lo del trabajito, ¿no? Si no pueden leer no hay problema, pero si ustedes adelantan la lectura, también pueden evacuar un montón de dudas más puntuales de los textos. ¿Por qué? Porque yo estas 2 clases voy a trabajar con esquemas y a trabajar, pero focalizando en estos 5 o 6 textos obligatorios. Por lo tanto, si ustedes, por un lado, tienen una lectura previa, nos podemos sacar más dudas de cada texto en particular, y por otro lado, después de las 2 clases van a tener el bagaje de texto por texto, autor por autor, de la unidad 5, por lo menos, que es en la que voy a dar clase yo, como para que después en el final esa unidad ya tengan más focalizado qué pasa, ¿no?, autor por autor. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el final también tengan a mano un poco el saber o el análisis de cada autor, ¿sí?, como para poder tener el manejo de los periodos, de los hechos, pero también un poco de las distintas perspectivas de los autores? Entonces, ese es mi plan, focalizar más en lo general la primera clase, con Cavarossi y Aroskin, y después el resto de los textos más puntuales, el segundo encuentro, ¿sí? Así que nada, si quieren adelantar esa lectura, bienvenido, y las consultas las podemos ver incluso en clase, y si no, bueno, será un monólogo un poco más como al estilo Madariaga, pero bueno, eso. Si les ¿Y queda cuándo alguna duda. serían las clases, Fer? Yo diría que en los mismos horarios que manejó Juan. Yo no tengo problema de hacer miércoles y jueves como el cronograma normal de cursada presencial. Si ustedes quieren, hacemos exactamente en el mismo horario. O sea, el horario presencial sería miércoles y jueves de 8:30
a casi 10. Si ustedes quieren no terminar tan tarde y no tienen problema, lo hacemos miércoles y jueves desde más temprano, pero yo el miércoles y jueves estoy disponible para ustedes, digamos. Y tendríamos que verlo en el grupo de WhatsApp, que creo que están más, porque hoy tenían también Tal otras cual, clases de tal cual. investigación, tenían reunión de grupos. Tal cual, Por eso no hay ya también problema. éramos menos. Mañana que les subo las consignas, esta que le adelanté del trabajito, al aula virtual, también les escribo al WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Si no es miércoles y jueves, si es, no sé, martes y viernes, miércoles y viernes, lo manejamos, no tengo problema. La idea sería 2 Meet, y así como este, uno para lo general y otro para lo más focal, digamos. Dale, perfecto. ¿Les parece bien? ¿Alguna consulta sobre el trabajo? No, es de A2, de A3, con los textos, no todos de la unidad 4 obligatoria. Fíjense, solo los pertenecientes al tomo de la nueva historia argentina, ¿sí? Son 6 textos, los primeros 6 que aparecen. Y de ahí eligen uno, como máximo 2, para que no se les haga tan extenso, sobre todo si quieren leer sobre el 55 al 66, y de ahí hacer una relación con los videos de Juan, algún eje, y escribir como máximo 2 hojas. Listo. Yo no sé si Juan les dio fecha final, pero creo que manejaba 2 semanas, o sea que miércoles, jueves de esta semana no, sería miércoles, jueves, viernes quizás de la semana que viene. O sea, de la que viene no, de la otra sería. Ajá. Perfecto. Cualquier Gracias. cosa charlamos por WhatsApp entonces. Dale, dale. Bárbaro. Bueno, gente, buenas noches y nos estamos viendo. Buenas noches. Muchas Hasta luego. gracias.